Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, a finales de la semana estamos viendo la revisión de todo lo que pasó la semana pasada, trades perdidos, trades tomados, ideas, mejoras que podemos realizar durante toda la semana. Entonces, para eso siempre nos venimos al Notion y la revisión, nuestro journal muy importante de la semana número 19, del 14 de junio al 18. Realmente fueron pocas las notas que tomé durante toda la semana, domingo, lunes y el jueves, si no me equivoco, muy pocas notas, pero aquí le traigo el resumen ya un poquito más detallado de todo lo que pudimos ver durante la semana. Obviamente, empezamos por el domingo, ejemplo de contexto irregular, operación hacia un fair value gap y presencia de una penúltima vela como resistencia en el trade. Es un tema que vamos a hablar muy a fondo, bueno, no tan a fondo, sino más bien vamos a abrirnos esa brecha a un nuevo concepto creado ese básicamente por mí. Yo nunca lo he visto en nadie más. Y es un patrón que me he dado cuenta que se repite mucho en este tipo de escenario, ¿no? Entonces, venimos a este trade que parte de la idea de la toma de un swing low. Por tanto, si tomamos ese swing low, ¿cuál va a ser el PDA que tenemos más cerca para ir a buscar? Y va a ser un PDA premium, porque si no, si respetamos una zona de descuento, nos vamos a mover hacia un PDA premium, que sería que el previous daily high que tenemos acá. Seguimos pasando. Vamos a ver que el precio está teniendo un delivery bastante decente hacia el precio. Y vemos aquí en este caso que fue el domingo. No me gusta mucho tomar trade el domingo por eso mismo, por la falta de fuerza. Pero aquí vemos un detalle muy importante. Si bajamos de temporalidad, vamos a ver que en H1 la última resistencia es este swing high, ¿cierto? O sea, esta es la última resistencia de H1. Pero últimamente le presto atención igual, por ejemplo, en este caso, a la penúltima vela de la temporalidad anterior. ¿Qué significa esto? Que esta rayita que tenemos aquí, que en este caso no es un swing high, H1, es el high de la penúltima vela de H4 antes de llegar al swing high que tenemos acá. Por tanto, es un punto donde yo marco porque veo que el precio allí en ese punto exactamente tiene también mucha reacción y tiende a respetar mucho ese punto. Por eso lo vamos a llamar un punto determinante o un punto de determinación. No es solamente un PDA, sino va a ser el último, básicamente el último recorrido que le falta hacer el precio para llegar al swing high. Por tanto, esa zonita de ahí es la de alta probabilidad. En este caso, si nos damos cuenta, venimos y operamos por encima del swing high. El precio se siente, entre comillas, cómodo porque crea una vela de expansión, pero automáticamente retroceso profundo y continúa. ¿Y dónde tiene el rechazo? Justo en esa zona, nuevamente. Y ya a partir de ahí el precio no hizo más nada, sino más bien empezó a lateralizarse, tener una acción de precio ya errónea, por tanto no nos interesó, pero es un detalle que tuvimos el domingo al que le presté atención y por tanto le di seguimiento durante toda la semana. Tenemos otro detalle aquí, contexto de H1 fallando, no me sorprende, realmente no me gusta por eso operar los contextos de H1. Aquí tenemos desde un Fair Value Gap alcista hacia un Swing High, si se dan cuenta ya aquí marco lo que venimos viendo del punto determinante que va a ser el alto de esa vela anterior. Y tenemos un Fair Value Gap aquí en una temporalidad menor que era la última resistencia. Pero si nos damos cuenta, el precio no logra y respetar ni siquiera ese Fair Value Gap para continuar. Parte es un contexto H1, aquí tenemos muy parecido igual. Contexto H1, desde este Fair Value Gap hacia este swing low, precio no logra y respetar el Fair Value Gap que tenemos aquí en M15. Por tanto, el precio se retrocede, empieza a consolidarse, no me interesa, y menos un domingo. El lunes tenemos, primero que nada, vamos a ver un trade que pudimos haber tomado muy bueno. De hecho, habíamos incluso marcado el área. Fue una cuestión de inseguridad por haberme casado nuevamente en estos casos con una dirección. Ya hemos visto la semana pasada y la antes pasada este tipo de casos. Ahora, ¿qué pasó? Básicamente lo contrario, ¿no? Normalmente cuando nos encontramos en contra de un Fair Value Gap, la idea es operar a favor de ese Fair Value Gap. Y es lo que normalmente yo le prestaba atención. ¿Por qué? Porque me da un contexto este Fair Value Gap de venir a atacar este swing low, ¿no? De venir a tomar esa liquidez. Y entonces necesito operar yo que la reversión en ese punto. En este caso, como vimos la semana pasada y antes pasada, nos perdíamos un trade. ¿Por qué? Porque el precio, en vez de hacer la reversión, hacía una continuación hacia el previous daily high, por ejemplo, que tenemos aquí, que es también un punto de liquidez. Entonces el precio continuaba al alza. Por tanto, lo que esperamos en este trade, se dan cuenta, es que este Fair Value Gap y esta área de valor justo continuaran hacia el swing high. Mantenemos el punto determinante, que es la última resistencia aquí, para continuar, y esa área es la que me queda a mí para operar. Pero ¿qué pasó aquí? Lo contrario, lo que antes yo esperaba. Y había marcado incluso el área, más sin embargo no tomé el trade. O sea, falta de decisión en ese momento. Si hubiésemos tomado ese trade muy bueno, muy buena acción de precio igual,
Vemos aquí que el precio respeta tanto el Fair Value Gap como el Order Block. Por tanto, su próximo objetivo va a ser siempre el Swing Low. Viene a buscar el Swing Low, la liquidez y a continuar el movimiento. Por tanto, existe confirmación de una reversión al irrespetar ambos PDA, tanto el Fair Value Gap como el Order Block. Como puse aquí, incluso marqué el área y no tomé ese trade. En estos casos, es la tercera vez que me pasa después. Debo de tomar la decisión cuando veo la oportunidad. O sea, debo de tomar esa oportunidad si había marcado yo mi área de oportunidad. ¿Por qué? O sea, falta de decisión básicamente. En este caso estaba casi seguro de la continuación alcista. Por lo tanto, literalmente mi cerebro no fue capaz de aceptar ese movimiento bajista. Para mí era algo que no debería de haber pasado. Pero el mismo error, casarse con una dirección del precio. O sea, decir, ok, yo espero un movimiento alcista y si pasa algo bajista, no tengo la alternativa, más sin embargo no la ejecuto. Entonces, ¿para qué tengo la alternativa? Es un poco contradictorio eso ahí. Prestar mucha atención a eso. Tres escenarios aquí donde la defensa superpuesta está distante de la primera línea, que en este caso es un fair value gap que respetamos, existe contexto y ese espacio para operar, aunque para mí no es lo mejor. En este caso que vamos a ver que el precio está respetando un order block. Ok, vamos a operar la reversión. Pero en este caso no vemos lo que vimos ahorita, de que el precio irrespeta el fair value gap e irrespeta el área de valor justo. No, ¿por qué? Porque el área de valor justo o el order block está muy distante de esa primera línea de defensa. Tenemos un fair value gap acá arriba y el order block está muy abajo, superpuesto con otro fair value gap. Por tanto, no es no está tan cerca y no puedo identificar la reversión tan fácil. Y respetamos el Fair Value Gap y la continuación fue bastante rápida hacia el Fair Value Gap y el Order Block. Solo es un caso de estudio al cual le debemos a prestar la atención, pero no es tan importante. O sea, es nomás tenerlo en cuenta en este tipo de escenario. Operar esta área podría ser coherente, pero para mí no sigue siendo tan de alta probabilidad. Quizá debemos profundizar mucho más en ese tema para lograr determinar cuáles son de alta probabilidad y cuáles no. Este trade también lo hubiese haber podido tomado, pero no lo vi. Fijémonos de igual manera en cuánto tiempo me tomó confirmar este rompimiento. El precio rechaza fuerte, crea un fair value gap, pero no continúa. Esperamos a que el precio realmente muestre la continuación. Es un trade que también hubiésemos podido tomar y también se me fue. Esos dos fueron el mismo día, el día lunes. No lo tomamos muy interesante también. Ahorita vamos a ver el sketch prácticamente de cómo se realiza este trade. Venimos de un contexto a nivel diario desde este Fair Value Gap hacia incluso Previous Candle Lows, este Fair Value Gap, el Order Block. O sea, esa área, ¿por qué? Porque el Fair Value Gap diario me permite a mí bajar de temporalidad y darle la continuación al movimiento diario. Como vimos ahorita, el irrespeto básicamente de las dos defensas. Primero, irrespetamos el Fair Value Gap. Segundo, irrespetamos el Order Block. Y por lo tanto, nuestro próximo objetivo va a ser que el Swing Low de esa área de valor justo o de ese order block. ¿Qué sería este punto de aquí? Una acción de precio bastante limpia, entre comillas. ¿Por qué? Porque tuvimos que esperar muchísima confirmación. Vemos que el precio opera por debajo de este punto, pero realmente estamos muy lejos de ese doll como para tomar un trade con solo estas tres velas. Viendo la falta de formación de Fair Value Gap, viendo la falta de fuerza que tiene el precio. Venimos y hacemos un rechazo enorme hacia el Fair Value Gap de acá de H4. Por tanto, no me sorprende. No me sorprende, ¿por qué? Porque sé hacia dónde vino el precio. Viene a buscar este Fair Value Gap para poder continuar. Intenta hacer la continuación y forma un pequeño Fair Value Gap. Fíjense la diferencia que vamos a ver ahorita. Este pequeño Fair Value Gap no me dice nada a mí. Necesito yo continuación. ¿Por qué? Porque el movimiento bajista ya empezó. Necesito que el precio confirme ese movimiento. Por tanto, necesito que el precio ya sea forme otro Fair Value Gap bajista o el precio reteste ese Fair Value Gap, me dé a mi confirmación. Necesito ver que el precio tiene intención de bajar. ¿Por qué? Aquí vemos la toma de liquidez de este swing low y el precio forma una vela alcista. No tiene coherencia, ¿cierto? ¿Qué indica eso? Que posiblemente el precio se consolide. Aquí iba a empezar una consolidación. Fíjense cómo el precio toca el Fair Value Gap de H4, intenta continuar a la baja y nuevamente, o sea, cuando existe un equilibrio entre la distancia, dimensión o medida de los movimientos, tanto alcistas como bajistas, vamos a experimentar una consolidación. Nos movemos hacia la baja, lo mismo que nos movemos hacia la alza. Por tanto, una consolidación. Pero ¿qué pasa? Marcamos lógicamente el rechazo, el último punto que el precio necesitaba yo que rompiera para continuar. Y el precio nuevamente forma Fair Value Gap a la baja. Ahora crea un Fair Value Gap ahí y ahora sí le da continuación. Fíjense que el precio
rechaza ese fair value gap y forma otro fair value gap. Ambas dos velas podrían haber sido entradas a la baja. ¿Por qué? Porque ya existe confirmación necesaria. Trade que podíamos haber tomado, si no me equivoco, 8, 8 y media de la noche. Para mí, por tanto, era válido. Si no, simplemente no lo vi. Ese trade no le presté atención, no lo vi. Y puede haber estado muy interesante. Quizás lo vi, pero no recuerdo. Sinceramente no recuerdo. ¿Para qué les voy a mentir? Pero si no mal recuerdo, ese rechazo que hizo acá, ya a mí o sea, me desorienta. Yo necesito claridad en el precio. Tanto no espero tanto ese movimiento, ese seguimiento a un trade. Pero lo podía haber hecho realmente. Venimos al día Marte, ejemplo de dos toques sin fuerza, como primer punto. Aquí tuvimos última resistencia, aquí en H1, para continuar hacia este swing high. Pero el precio realmente, el doble toque aquí no es el mejor. ¿Por qué? Porque el precio forma un fair value gap y no continúa desde ese fair value gap. Todos son mechas. Hay mucha inseguridad en el precio para continuar. Es un ejemplo muy fácil, muy básico, muy visible para darse cuenta de cuando el precio carece de fuerza. Aquí vemos ese movimiento sin mucha fuerza realmente para continuar. Prefiero testeo del PDA y continuación. Es difícil ver esto en estos escenarios. Piensa aquí como el precio se empieza a expandir y me crea este tipo de mechas, por ejemplo, en contra de mi movimiento y aún estamos lejos de ese doll. ¿Qué pasa? Que si el precio ya me da esta expansión, ok, ya me dice que es muy probable que llegue, pero no puedo tomar un trade allá, porque ¿a dónde voy a colocar mis stop loss? ¿Dónde va a ir mi profit? Muy por encima del doll, por tanto, no es el mejor movimiento del mundo para tomar en estos casos. Vemos, no creamos order flow ni continuación, mucha consolidación antes de continuar igualmente. Fíjense la consolidación aquí. No formamos ese fair value gap al alza en ningún momento. No hay formación de fair value gap, no existe una continuación, una fuerza. El precio carece de esa fuerza, por tanto no me interesa. A pesar de que el precio llegue a mí, no me interesa. ¿Qué más vemos por acá? Movimientos sin mucha fuerza realmente. ¿Esto qué es? Ah, resultados de movimientos y contexto. Muy fácil. A ver, lo ponemos acá porque no sé por qué no lo puse. Acá. Bueno, luego lo ponemos ahí. Resultado de movimientos y contexto. ¿Por qué no hay contexto aquí? Porque este swing low no viene de ningún lugar. Viene de otro swing low, pero en esa misma temporalidad. Yo necesito contexto en una temporalidad superior. Por tanto, diario no me está dando contexto. Por tanto, operar el movimiento por encima de este swing high para hacia aquí. Resultado de movimiento sin contexto. Otro ejemplo más aquí. Movimiento al alza sin contexto. O creo que es el mismo. Es el mismo. Es prácticamente el mismo. Tanto no existe para mí interés en operar ese tipo de movimiento. Ahí está. Entonces, no existe para mí interés en eso. Cuando no existe contexto, es algo que yo realmente necesito, casi que obligatoriamente, para poder operar un movimiento. Si no lo tengo, no puedo ejecutar yo ese movimiento. Ah, no, si son, a ver, si son movimientos diferentes. Euro NZD, GBP NZD, muy parecido, fíjense, es la misma acción de precio prácticamente. Yo me estaba confundiendo. Ese fue el trade que tomamos el día miércoles. Esta semana creo a ver, aquí, concepto, un concepto aquí, concepto, rápido, concepto. En esta semana creo para mí un concepto llamado vela determinante, como les decía ahorita, la vela determinante que es, en estos escenarios, por ejemplo, la vela penúltima ante el swing low. Esa velita de aquí, ese low, me está marcando a mí la distancia más probable del precio, o sea, de alcanzar este swing low. Es un tips bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a mí al menos lo estoy viendo muy seguidamente. Se repite el patrón, por tanto, lo vamos a llamar vela determinante. Hablamos en general de los movimientos máximos y mínimos de cada vela, más a nivel diario, pero en las ocasiones más especiales hablamos del bajo o máximo de la penúltima vela antes de llegar a un target. Ese punto normalmente suele ser la última resistencia del precio en alguna temporalidad, y si aún no es respetado, también el precio tiende a rechazar allí e incluso hacer una reversión desde ese punto. Por lo tanto, muy importante ese punto. Para mí es muy interesante realmente tomar un tipo de trade con
ese último punto, penúltima vela, el bajo de la penúltima vela como punto determinante. Porque incluso si bajamos de temporalidad, nos vamos a dar cuenta que exactamente ese mínimo es la última resistencia del precio a continuar. Por tanto, existe una coherencia. Ah, mira, aquí ya tenemos el ejemplo. Ese low, ese preview, este caso que es H4. Ajá, ese mínimo de esa vela de H4 es exactamente un swing low en H1. Y eso es normal por la ciencia de las velas, ¿no? Una temporalidad menor, el movimiento se va a ver más grande. Pero es la última resistencia, fíjense. Es exactamente la última resistencia. No existe nada más aquí. Por tanto, existe una correlación allí. Vemos por otra parte otra oportunidad sin contexto. Acá vemos la oportunidad sin contexto donde el precio no vino a retroceder el fair value gap. Tampoco era necesario, pero realmente un movimiento sin contexto como este no lo tomo. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas como esta. Un retroceso muy profundo, para mí sin sentido. O sea, de momento, por debajo del swing low ese, llegamos a 7 puntos tan cerca del swing low y ¡boom! Retrocedemos. Tanto, no es de mi interés. Este fue el trade que tomamos de la semana, muy limpio el doble toque, dos temporalidades más abajo. Vemos acá que muy parecido, como les digo, contexto de H4, donde el precio tiene la vela determinante que es esta de aquí, que es a su vez la última defensa H1, un swing low que también es la última resistencia, como les digo, para llegar a este swing low. Marcamos el área de oportunidad que tenemos acá. Venimos acá y ¿qué es lo que vemos? Fíjense, es el swing low, la vela determinante, básicamente va a ser la última resistencia en una temporalidad o dos incluso más abajo. Vemos la primera vez, la primera vela que respeta y si bajamos de temporalidad vamos a ver un doble top. Tan fácil como eso. El precio viene, toma la liquidez de ese punto, pone a prueba el movimiento bajista y el movimiento bajista se podría decir que pasa esa prueba. ¿Por qué? Porque forma un fair value gap nuevamente abajo por debajo de ese rechazo. Por tanto, ese fue mi punto de entrada hacia, obviamente, el swing low que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque es un punto donde el precio ya se puede revertir, puede hacer muchas cosas. Por tanto, es importante salir una vez llegamos a ese doll si ya tenemos el 1 a 2. Si no tenemos el 1 a 2, podemos asegurar o poner el 1 a 1, como ustedes deseen. Muchos pares con contexto ese día miércoles, muchos pares fíjense con el mismo fair value gap que el trade que tomamos, pero ninguno me da la oportunidad. A ver si ahí está. O sea, lo mismo, es lo mismo. Todos los pares relacionados con el JPI prácticamente casi tenían el mismo fair value gap que formamos aquí en H4, pero ninguno continúa a la baja. Por tanto, escogemos el más débil. Muchos pares con el mismo contexto, pero ninguno dio la oportunidad de entrar. Todos estaban demasiado fuertes para caer. Por tanto, siempre vamos a elegir el más débil para vender y el más fuerte para comprar. Importante. Trade no tomado por estar sucediendo a la misma vez que el que tomamos, por tanto, a pesar de haber sonado la alarma, no podía hacer nada. ¿Qué pasa aquí? Este trade se estaba realizando la misma vez que yo estaba tomando ese trade que tomamos, por tanto, yo tenía que prestar atención a uno de los dos. En mi caso, elegí pero este también había sido un buen trade. ¿Por qué? Porque aquí tenemos contexto. Un contexto muy interesante porque no se ve mucho. No lo operamos demasiado. Operamos más de fair value gap a swing point que en ese caso un swing point a un otro swing point. Un swing low a un swing high. Donde el contexto es toda esta área de aquí. ¿Qué vamos a buscar nosotros? La última resistencia. ¿Cuál va a ser la última resistencia? Este fair value gap. Pero si somos más precisos, buscamos realmente la última resistencia. ¿Que es cuál? Este swing high que tenemos acá. Por tanto, este swing high también lo podríamos considerar como una vela determinante, porque es realmente la última, un swing high bastante importante a partir del cual el precio ya puede retroceder. Ya el precio ahí puede tomar decisión, por tanto, desde este fair value gap hacia este swing high hay demasiado recorrido. O sea, hay demasiado recorrido y necesito mucha confirmación para entrar en ese trade. ¿Qué pasa si tomo el irrespeto del fair value gap hacia ese swing high? O sea, acorto mi target. Fíjense que mi target en vez de ser este swing high es este. Al acortar mi target la posibilidad de alcanzarlo es más fácil. Entonces, busco un 1 o 2 de acuerdo a esa zonita que tengo aquí. Vemos el rechazo de la primera vela al fair value gap que me indica que exista una fuerza bajista. ¿Qué pasa cuando el precio se sobrepone por encima de ese rechazo? Que ya me está demostrando que la fuerza alcista está tomando control y que el próximo objetivo va a ser ese swing high. Es lo que hicimos aquí, el rechazo. Bajamos de temporalidad, fíjense el rechazo cómo se realizó aquí. Y el precio nuevamente crea fair value gap al alza, retrocede en ese swing high, es normal, y vuelve a operar por encima. Este es un trade de M5 y vemos cómo el precio alcanza el 1 a 2 muy fácil, incluso llega al target más arriba.
Entonces, muy interesante. Ese trade igual que se estaba sucediendo a la misma vez. Vemos aquí lo mismo. Vemos también como el precio al llegar a la vela determinante, como decíamos ahorita, esa vela determinante, esa última resistencia en M15, en H1, esa última resistencia es el punto donde el precio tiene a tomar una decisión muy importante, que es consolidarse, continuar o revertirse. Pero ese punto tiene mucha, ¿cómo les explico? Mucha influencia en la acción del precio. Ese punto es tan decisivo que el precio le cuesta seguir incluso luego de haber respetado la última resistencia de H1. Porque vemos que respetamos la última resistencia de H1 y sin embargo este swing high está provocando un retroceso. Pero esta es la última resistencia de M15, que es el alto de la penúltima vela llamada decisiva, como lo habíamos visto. Vemos aquí como el precio escala por encima, se consolida y vuelve a escalar por encima, pero tomando liquidez. No lo hace con la misma fuerza que lo hizo anteriormente. Tanto pérdida de fuerza en el movimiento alcista. Dos ejemplos más aquí. Para realizar un movimiento en otra dirección también es importante el delivery. Un punto también a ver en esta semana donde, como siempre, me gusta reafirmar, ya lo hemos hablado en otros videos, pero me gusta reafirmar. Cuando queremos ver una reversión en el precio, necesitamos también ver que el precio quiere hacer la reversión. ¿Cómo vamos a ver eso? Mediante una transición. ¿De qué? De bajista, por ejemplo, a alcista. Transición que no sucede de un momento para otro, sino tiende a tener una consolidación intermedia, tiende a empezar a respetar el precio PDA que tenemos en contra y a respetar PDA que tenemos a favor. En el caso de operar, en este caso, un movimiento alcista. Pero es muy dudoso cuando, por ejemplo, vemos este tipo de vela, donde ya el precio no forma ni un fair value gap, no forma un order block, o sea, no forma movimientos limpios a partir de los cuales continuar. ¿Qué pasa en este tipo de movimientos cuando tenemos también este tipo de vela y operamos dentro del rango de esa vela? El precio tiende a intentar romper, pero no logra, no hay formación de fair value gap alcista, el precio tiende a consolidarse o incluso continuar el movimiento a la baja. Entonces, mucho cuidado con este tipo de movimiento, ver la transición, realmente que existe una transición de order flow, por ejemplo, aquí haber formado un fair value gap y continuar de ese fair value gap hubiese sido más intuitivo para poder uno continuar al alza, ¿no? Con mayor facilidad. Como vemos aquí, para realizar un movimiento en otra dirección, les vuelvo a leer, es importante el delivery. De lo contrario, para poder tener PDA que respetar y una transición de order flow clara para poder operar esas áreas, en este caso, de no haberla, pues no existe oportunidad para nosotros. Y ya nos adentramos en el último día jueves. Hubo la oportunidad de un trade, más sin embargo, no fue lo mejor posible. ¿Por qué? Porque teníamos día festivo en China. O sea, no había tanta volatilidad o hay una volatilidad irregular, que lo vamos a ver ahorita. El precio presentando igual que el domingo, velas de indecisión y con mechas muy largas, incluso por ambas partes. Fíjense, este tipo de mecha. Este tipo de mecha a mí ya me empieza a alarmar de que no va a existir volatilidad o que el precio va a consolidarse en esa área. No me interesa ninguno de los pares. La mayoría con el JPI crearon esa vela. Por tanto, al igual que el domingo, nos mantenemos lejos y distantes de ese tipo de movimiento. Aunque el precio haga lo que haga, por el momento no necesito yo tomar profit de un movimiento como ese, teniendo mejores movimientos. Tenemos, como les decía, el día festivo para China. Los bancos chinos estarán cerrados en conmemoración al día festivo, al festival, perdón, de los botes de dragón. Por tanto, prácticamente no tuvimos volatilidad o más bien una volatilidad irregular, que es lo que vamos a ver importante. Ahorita muy importante, día festivo para los bancos chinos, por tanto la volatilidad puede ausentarse o puede ser inestable, provocando retrocesos profundos. Es lo que hemos visto mediante la data que nosotros tenemos, que los días festivos los precios tienden a tener o falta de movimiento, falta de volatilidad, o por otra parte tienden a ser retrocesos sin sentidos, muy profundos, o prácticamente desde ningún PDA el precio le cuesta más realizar el movimiento, necesita más liquidez, porque no existen instituciones, en este caso los bancos chinos, que logren impulsar el precio con una facilidad mejor. Aquí vemos el ejemplo del trade que les iba a decir, bastante buena acción del precio, es el único setup decente que había. A pesar del feriado, no tan claro el setup, primero porque implementamos un nuevo concepto, eso es lo primero. O sea, aquí usamos el concepto que estamos hablando de vela determinante. Segundo, porque el precio tuvo una acción de precio bastante agresiva a la baja hacia nuestro fair value gap para continuar al alza. Podríamos contar como oportunidad perdida porque de hecho lo vi en vivo, pero pues no lo veía nada en claro.
Primer detalle, como les decía, mucha fuerza bajista hacia nuestro Fair Value Gap. Ya eso a mí me permite a mí alejarme un poco y tomar un respiro para poder operar un trade como este. ¿Por qué? Porque me indica a mí que la fuerza bajista tiene poder. O sea, existe fuerza bajista. Deja mucho que desear para un movimiento al alza. Ok, en el caso de que quisiéramos continuar desde ese Fair Value Gap, necesito confirmar. Para venir hacia el previous, el high de esta vela de H4, que es la anterior, ¿no? Acá, ahí está. Entonces, ¿qué necesito yo para operar hacia ese swing high con mayor seguridad? Que el precio respete la vela determinante de H1. Es esta de aquí, mira. Fíjense, esa última, penúltima vela, porque en H4 la penúltima es la que está sucediendo. Pero en H1 es esta. Tenemos el contexto de H4, vela que no me agrada tampoco mucho y es ese movimiento bajista errático que hay ahí. Y nuevamente, una vez alcanzamos esa vela determinante, el precio tiene el primer toque, o sea, intenta continuar al alza, provocando un retroceso, esa vela determinante, pero es normal porque tenemos liquidez ahí. Y en M15 tenemos un Fair Value Gap abajo, Fair Value Gap que venimos a tocar y desde ahí formamos otro Fair Value Gap de M5. Ese es el movimiento que quiero ver, que es el segundo toque, un doble toque, primero y segundo, para continuar con mayor decisión hacia el swing high. Ese fue el movimiento que se realizó. ¿Por qué les digo del retroceso profundo? Porque aquí tenemos igual, por ejemplo, este swing high. Y este swing high fue capaz de provocar un retroceso incluso casi prácticamente con confirmación de order flow aquí, un retroceso profundo. O sea, vemos también igual aquí que la acción del precio del retroceso no es el más limpio tampoco. A pesar de que el precio continuó. Y también teníamos los swing high que vemos aquí a la izquierda. Esos swing high que tenemos aquí que también me hicieron dudar. Y aparte, los dos factores más importantes yo creo que me mantuvieron alejado del setup fue, primero, la enorme fuerza que teníamos en contra. Y segundo, que el precio tenía feriado. O sea, cuando China está feriado, incluso el dólar australiano, el dólar neozelandés, son de lo que el JPI quizás tenga un poquitito más de fuerza, yo creo, considero, pero el AUD y el NZD no suelen tener ese movimiento. De eso, como les digo, este fue el único setup que estaba un poco decente para haber tomado un trade en esta posición. Incluso no vemos una transición de order flow clara, como les decía ahorita, pero el precio pues ya estaba arriba, no es lo mismo que ese movimiento, no es lo mismo que, por ejemplo, ese movimiento que tenemos aquí, o sea, el precio aún está en esta zona de aquí, no, si ya estuviera aquí en esta zona de aquí, pues ya hay alta probabilidad porque el precio está muy cerca del DOL. Recuerden que los PDA o los DOL van a trabajar como imanes, van a atraer el precio hacia ellos. El precio es un imán y el DOL es otro. Mientras más cerca estén, más fuerza y más intención de unirse va a haber. Por tanto, es más probable este tipo de movimiento. Eso sería todo por la semana. Básicamente, un muy buen trade tomamos esta semana, a pesar de que podíamos haber tomado dos trades, en lugar de uno, pero pues bastante conforme. Más que nada recuerden que ser un trader implica no solo ganar, sino también evitar las pérdidas, la parte más importante para conservar capital. Incluso con solamente conservar el capital podemos tomar mucha experiencia, aprender mucho, sin tomar ningún profit, sin tomar ningún super trade ni nada de eso, sino más bien proteger nuestro capital y ir tomando buenos trades y así vamos a ir creciendo progresivamente nuestro capital o nos vamos a poder fondear o vamos a poder pasar una empresa de fondeo, podemos ser igual contratado por algún inversionista, o sea, además y demás, es cuestión de mantener ese proceso de manera constante y a largo plazo. Siempre realizando lo más importante para mí, que es el journal. O sea, si no tenemos esto, que es la data que yo quiero, es la data que me da a mí el mercado en lo que voy operando, pues no tengo yo nada prácticamente de qué apoyarme para tomar decisiones en el mercado. Ya sea para quitar una regla de mi plan de trading, para agregar una, una regla a mi plan de trading o incluso aprender nuevos conceptos como este que estaba yo viendo aquí, que como les digo, no lo he visto en nadie más, quizá alguien más ya lo tiene o lo descubrió, que lo más probable es que sí, pero yo le doy mi propio punto de vista y es un concepto con el que me quedo para mí, porque se podría decir que lo inventé yo, por tanto, te da esa habilidad, ¿no? Operar tanto y tener tanto tiempo viendo el mercado de la misma manera, lo mismo, exactamente los mismos setups,
te das cuenta de ese tipo de detalles. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber estado. Les agradezco muchísimo. Muchas bendiciones. Cuídense. Y como siempre, los veo la semana que viene.